Hola, buenas noches nuevamente. Bienvenidos a una nueva edición de Asia América. Este es un boletín, una charla que estamos produciendo en una conversación que hacemos junto al periodista Pablo Wang, que está ubicado en Hong Kong, desde donde trabaja. Y bueno, hacemos esto habitualmente, es una charla que tenemos y en la que intercambiamos información sobre Asia y sobre Latinoamérica. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Marcos. Acá Pablo desde Hong Kong. Bueno, Pablo, un gusto. Gracias por tu tiempo. No, gracias a vos y me parece muy interesante que sigamos hablando de esto que ocurre en diferentes partes del mundo y a pesar de que aparentemente China esté del otro lado del planeta, en realidad lo que ocurre acá tiene repercusiones obvias e inmediatas en el resto del mundo, como vemos ahora. Pablo, tal cual. Hoy por hoy podemos ya ver en todo el mundo imágenes que solamente se veían antes en Asia. Por ejemplo, algo que en Asia es muy común es el uso del barbijo. Uno viajando por Asia, en Japón, en China, Taiwán, en Corea, el barbijo es algo de uso común. En general se lo conoce más que en Occidente, se lo conoce. En Occidente es desconocido, es hospitalario, es del trabajo de la salud, no tiene que ver con la vida del civil. El civil nunca se tuvo que cuidar y nunca cuidó a otros a partir del uso de un barbijo, porque como sabemos se usa mucho cuando alguien está resfriado y Sí, tiene que ir a trabajar o ingresar a un medio de transporte, se pone uno de estos barbijos para evitar contagiar a otros. Eh, efectivamente. y uno viajando por Asia lo puede ver a eso y puede ver personas en Asia que se cuidan de esta manera y cuidan a los demás. Es algo que ya está en la mente de las personas asiáticas. El occidental está empezando a vivir con esto, es algo nuevo completamente. Y al mismo tiempo, esta imagen que vemos ahora de China que se abre, que se recupera, que empieza a intentar moverse, vemos que todo el mundo usa barbijos, que todas las personas que están en la calle, todas están con un barbijo. Quiere decir que el barbijo se está tomando como un elemento defensivo o preventivo. Sí. Ahora, Pablo, las voces dicen, ¿es importante el barbijo? ¿No es importante? ¿Sirve? ¿No sirve? Me interesa mucho tu experiencia y tu opinión estando en Hong Kong, vos mismo lo usás o no, cómo es este tema en Hong Kong y qué está pasando en China con este dilema de si es o no importante el barbijo. Bueno, en Hong Kong te cuento, por ejemplo, que al principio de la epidemia, al principio cuando se manejaba esta información de contagios entre humanos desde Wuhan, desde el centro de China, la gente ya empezó a procurarse de barbijos. Acá los barbijos no estaban controlados por el gobierno como Taiwán hizo muy prontamente. El gobierno de Taiwán, por ejemplo, en un principio ya empezó a controlar el suministro y los precios de los barbijos y también la producción. Por eso tenemos ahora que Taiwán puede donarle, por ejemplo, a Estados Unidos, Europa, 10 millones de barbijos, porque hay sobrecapacidad ahora. Hay bastante suministro dentro de Taiwán y también capacidad para poder exportar y en este sentido donar a países y personal médico que lo necesita mucho más que ahora, por ejemplo, Taiwán, que tiene menos de 500 casos, tiene 300 y algo. Es una situación muy diferente la de Taiwán ahora, por ejemplo. Pero Hong Kong es muy diferente. Hong Kong cree en el libre mercado y el gobierno no quería intervenir, por ejemplo, en el mercado del suministro y los barbijos se fueron por las nubes, los precios, digo, y el suministro era muy limitado. Pero igualmente, y contestando a lo que decías vos recién, el planteamiento del principio, es que en realidad la gente de Hong Kong desconfiaba tanto del gobierno de Hong Kong como del gobierno de China, y yo diría que, aunque no había recomendación alguna por parte del gobierno y por parte de la OMS, el 90 hasta el 95% de la gente en las calles de Hong Kong tenía los barbijos puestos, ya desde enero de este año, y continúan haciéndolo. En Taiwán, por ejemplo, hasta recién la semana pasada quizás todavía no era obligatorio el uso de barbijo en transporte público, pero el gobierno alteró su recomendación y empezó a urgir a la población, por el momento no es una reglamentación, a urgir a la población a utilizar barbijos en los transportes públicos en Taiwán. Creo que tiene que ver también con el suministro. En este sentido, volvamos a lo que estaba diciendo yo recién.
la Organización Mundial de la Salud no recomendaba a la población en general a utilizar barbijos hasta hace poco tiempo. Pero yo creo que hay que discernir una cosa. Estamos hablando de dos situaciones acá, o dos problemas. Primero, ¿es útil o no, o es importante o no su utilización? Y segundo, ¿tenemos o no tenemos suministro para toda la gente? Yo creo que si no tenemos suministro de barbijo para toda la población, es comprensible que tenga que ahorrarse el uso y tenga que reservarse para el personal médico. Pero de allá a que realmente no sirva en la prevención del contagio, eso yo lo pongo mucho en duda. Acá la gente de Hong Kong se puso los barbijos mucho porque tenían todavía en conciencia lo que ocurrió en 2003 con la epidemia del síndrome respiratorio agudo severo. La gente comprendía que el barbijo, a pesar de que quizás no defienda contra todo tipo de virus, por lo menos previene de cierta forma o corta por lo menos la transmisión cuando la gente se aproxima. Y tengamos en cuenta también que la densidad de población en las ciudades asiáticas es mucho mayor a la mayoría del resto del mundo. Ciudades como Hong Kong, como Beijing, son ciudades gigantes, pero con gente en pocos kilómetros cuadrados. Y acá en Hong Kong es peor todavía, es mucho más denso. Entonces es imposible mantener, por ejemplo, 1,5 metros de distancia en el transporte público o incluso en las calles, en las veredas. Y como la gente sabe que al momento de hablar siempre va a haber saliva en el aire y se sospecha que se transmite mediante, por ejemplo, la saliva y todo tipo de líquidos que salen de los cuerpos humanos. Entonces la gente se ponía barbijos desde el principio. Y cuando la OMS empezó a promover la utilización de barbijos y basados en la experiencia de Hong Kong, la gente de Hong Kong ya estaba harta de escucharlo. O sea, realmente es una situación que le hace a uno dudar realmente de que si el flujo de información que ya existía desde diciembre, desde enero, y especialmente cuando la ciudad de Wuhan fue cerrada a todo tipo de transporte e intercambio humano, y todas estas imágenes que salían de Asia, que salían, por ejemplo, de Japón con este crucero, ¿cómo se llamaba? El Princess Diamond, Sí. o los casos de las sectas en Corea del Sur, que promovían estas reuniones masivas de gente y que el jefe de esta secta no recomendaba ponerse barbijos, por ejemplo, en sus reuniones. Y lo que causó, en última, lo que causó la epidemia en Corea del Sur fueron estas sectas religiosas. Entonces, Pablo, todas estas informaciones que salían ya de Asia, realmente uno se pregunta por qué no se tomaron medidas con más tiempo en el resto del mundo. hay muchos cuestionamientos que se pueden hacer sobre esto. Acá en Argentina todavía no se habla del tema de los barbijos, si es importante o no. Finalmente creo que todos los vamos a usar porque estamos aprendiendo de lo que pasa en Asia. En ese sentido vemos todo lo que pasa allá, lo que pasa en Europa también, Sí. como casos positivos, porque acá estamos al final del día, en ese sentido al final de los sucesos y tenemos esas instancias para aprender, pero no hay un debate todavía. Acá el debate está siendo otro y me parece importante entender que depende de uno y de la sociedad, en cuanto que en Hong Kong, me imagino, no se puede salir a la calle sin barbijo. Hay una Está mal cuestión visto. social, está mal Sí, visto. está muy mal visto. El chiste al principio de todo esto era que la gente se planteaba que salir a la calle sin pantalones es quizás mejor visto que salir a la calle sin barbijo. Así Bueno, estábamos, así ya hay un estábamos. cuestionamiento social y Sí, ya sí, sí. hay, digamos, un miramiento con respecto a las personas que son tan disociadas, ¿no? Y que no están en consonancia con el resto de las personas. Eh, Desde Hong Kong, ¿cómo ven a Taiwán respecto a todo lo que hace? ¿Creen que el gobierno de Taiwán está pegando todas, como se dice, en esta lucha contra el coronavirus? Para la gente es una referencia de lo que hay que hacer. Cuando están en contra del propio gobierno de Hong Kong, aparece esta voz del vecino país cercano que tiene autoridad para este tipo de cuestiones.
Muy ¿Vale buena eso? pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que lo que hay es envidia, envidia de que Taiwán la está haciendo, la está jugando mucho mejor que Hong Kong, pero también hay que tener en cuenta que son dos realidades políticas completamente diferentes. En Taiwán el presidente o la presidenta es electa por voto popular, el legislativo es electo por voto popular y hay una democracia, y también Taiwán es un país de facto independiente de China, a pesar de todas las reclamaciones que hace Beijing con respecto a Taiwán. Eso está muy claro. Taiwán tiene su propia soberanía y su autonomía para tomar decisiones políticas y, por ejemplo, cerrar frontera con China. Pero Hong Kong no lo es. Hong Kong, a pesar de que supuestamente tiene su autonomía política bajo la fórmula de un país, dos sistemas, en realidad en Hong Kong no existe la autonomía política, y es precisamente eso lo que ha venido causando las protestas desde junio, de hecho desde abril del año pasado. Entonces, en Hong Kong la realidad es que el gobierno no responde a las demandas populares, responde solamente cuando no tiene alternativa. Por ejemplo, a principios de este año, luego del Año Nuevo Chino, que fue a finales de enero de este año, el gobierno de Hong Kong no quería cerrar frontera con China, y lo que pidieron los profesionales del sector público de salud fue cerrar la frontera. Y cuando el gobierno no accedió a sus demandas, lo que hicieron estos nuevos gremios, estos nuevos sindicatos formados en diciembre del año pasado, consecuencia directa, diría yo, del movimiento popular del año pasado, que se inició el año pasado, no ha terminado todavía, fue cerrar la frontera. Y como no tenían alternativa con su demanda política, lo que hicieron fue hacer un paro general, una huelga del sector médico que duró 5 días, y al cabo del tercer día, si no me equivoco, ahora quizá me falle un poco la memoria, fue hace mucho tiempo ya, el gobierno accedió a cerrar más cruces fronterizos entre Hong Kong y China. Y eso, de cierta forma, fue lo que mantuvo el número de casos en Hong Kong un poco más bajos con respecto al resto del país. El crédito ahora lo reclama el gobierno de Hong Kong. No, no le da crédito al personal médico, pero curiosamente también hubo grupos pro gobierno que recientemente llamaron al público en general en Hong Kong a aplaudir al personal médico. O Tal sea, cual, a todos mucha lados. gente, claro, pero mucha gente en redes sociales hizo el contraste de las críticas que hicieron los mismos gobernantes de Hong Kong contra el personal médico, y ahora este llamamiento al aplauso. Había una imagen que era una por arriba, ¿cómo se llama? Estos rescatados, el personal de emergencia, EMT, estos médicos de campaña durante las protestas del año pasado, que eran arrestados por la policía, sentados en la calle, en el pavimento, con los brazos atrás y encadenados o esposados, pero filas y filas de personal médico de emergencia, esposados en la calle, y abajo policías, miembros del gobierno, del gabinete del gobierno, aplaudiendo. O sea, la dicotomía, esa oposición de las imágenes, la gente se la acuerda. O sea, Tal cual. y el mensaje en el medio era: gracias, pero no gracias. No me aplaudas, no te mereces aplaudirnos. Hacemos lo que hacemos. El personal médico de Hong Kong sabe que no tiene la capacidad, o sea, Hong Kong no tiene la capacidad para lidiar con semejante epidemia. Entonces pedían el cierre de frontera, pero obviamente luego eso dio lugar también a otros problemas, por ejemplo, la xenofobia, o parece hasta curioso, o parece hasta raro, el racismo entre la gente de Hong Kong y la gente de China continental. Ese problema creo que Un viejo va, problema. sí, o sea, es lo mismo que pasó en Estados Unidos, el virus chino, o toda esta controversia del origen del virus. Pero, a ver, tengámoslo en claro, el origen natural del virus quizás no lo conozcamos en una década, pero esta epidemia comenzó en China continental, comenzó en la provincia de Hubei, comenzó en la ciudad de Wuhan. Y lo único que se podía hacer en ese momento era prevenir la transmisión, prevenir la pandemia. O sea que en ese sentido yo creo que el personal médico de Hong Kong estaba en lo correcto, y yo creo que el gobierno de Taiwán en su momento, al decidir cerrar la frontera o cerrar la visita de gente proveniente de China, era la decisión correcta. Yo creo que no hay duda de eso, y por eso cuando vemos lo que está pasando ahora en Europa, especialmente en Italia, es lamentable.
y es muy preocupante de que el resto del mundo no haya tomado nota de lo que estaba pasando en Asia, de lo que estaba pasando en China, Creo que y que hasta ahora todavía se esté debatiendo el uso de barbijo. Yo creo que ahí juega una imagen de que lo que pasaba era muy distante. Nosotros aquí en Argentina, nuestro ministro de Salud, bueno, consideraba que las posibilidades de que el virus llegara a la Argentina eran muy bajas y esto fue en enero de este año, es decir, esto se veía como algo muy distante, se veía como un fenómeno chino, ajeno, propio de Sí, ese país, que vamos a también tener en cuenta que para el resto del mundo hay una imagen algo negativa sobre China en cuanto al estilo de vida, al hacinamiento, y bueno, se consideraba o se esperaba que fuese propio de un derrotero de virus y de infecciones que han surgido en China. Inclusive el año pasado hubo una crisis de fiebre porcina sí, que hizo que temblara la industria china de la carne de cerdo, que es una sí, carne que tiene un valor simbólico en lo que es la canasta familiar china. Y esta fiebre porcina africana llevó a la matanza de cientos de miles de cabezas. sí, Entonces sí, estamos hablando de que es un país que por sus dimensiones, por el contacto de las personas con los animales, por el tipo de industria que maneja, las variables son muy difíciles de manejar y llegamos a estas cuestiones en las que, bueno, es un caldo de cultivo, la gente pensaba que estaba situado en otra parte del mundo y que sí. no iba a llevar a la Argentina a Europa. Me imagino que allá pasó lo mismo, la gente decía, bueno, esto es un tema de Asia, y no nos dimos cuenta que comunicación, transporte, logística y comercio nos Exacto, unen de una manera profunda, y por hoy mucho más que en el 2003 cuando sucedió eh, exacto. aquella cuestión del SARS, aquella epidemia de SARS. Y bueno, creo que esa es la causa, ¿no? Esto se veía como algo que era propio de otra parte del mundo, y además se decía que el calor lo iba a denigrar o que iba a imposibilitar su desarrollo. Entonces, No, bueno, nada que ver. podemos vivir en el mundo feliz en el que estábamos viviendo fuera de ese problema, y cuando llegó el primer caso acá en Argentina se acabó ese juego y entramos en lo que es el teatro de operaciones de esta pandemia, que es un juego en el que todos los días pasan cosas. Y bueno, lo de los barbijos es un ejemplo de todo lo que pasa día a día y de cómo de un lado puedes escuchar científicos que te dicen una cosa, científicos que te dicen otra, hay un aprendizaje constante en Claro. todo esto, y también está la gente que elige hacer lo que le parece mejor para cuidarse. Mira, te digo, yo creo que esta epidemia global, esta pandemia, lo que nos plantea como humanidad es el significado o las consecuencias del modelo de globalización al que nos acostumbramos en las últimas décadas. Después también, claro, si vamos a entrar un poco más en detalle en lo económico, es las cadenas de distribución, las cadenas de producción. Cómo, por ejemplo, ahora el mundo entero depende en absoluto de suministro chino. Por ejemplo, incluso para materia prima para medicina, equipo de protección como los barbijos o los trajes de protección del personal médico, todo tipo de cosas que ahora es todo interconectado, pero muy dependiente de una sola geografía. Y hoy por hoy es China-China. Entonces, esa realidad a la que nos acostumbramos y al modelo de producción supuestamente de bajo costo humano, que es el modelo que planteaba China, y el alto costo ambiental, que no es una cosa, qué sé yo, distante o muy de los grupos verdes de protección Sí, sí, ambiental. bueno, El virus ahora, este problema que tenemos ahora con el coronavirus es un problema ambiental. Es un problema de la producción de carne conectada con el mercado de tráfico de carne silvestre, de carnes exóticas, la destrucción de ambientes naturales anteriormente ocupados, por ejemplo, por, digamos, murciélagos, y que ahora son ocupados por cerdos, porque el cerdo es la carne de consumo de China. Todo esto tiene que ver, y está todo interconectado, y este mundo ahora, una persona de Wuhan, Wuhan, por cierto, es un centro de transporte, es un hub en China, es el principal centro de transporte en el centro de China,
Y mucha gente pasa por Wuhan, y así por eso fue como el virus se propagó por el resto del mundo. De Wuhan a París, un vuelo de 10 horas, 12 horas. De Beijing o de Hong Kong a Buenos Aires, quizás un poco más. Pero a Italia, al resto de Europa, a Estados Unidos, son 15 o 14 horas de vuelo nada más. Y la gente, como dijiste muy bien vos, la gente de China viaja por todo el mundo. La gente de todo el mundo viaja por el resto del mundo, llega a China y se vuelve a sus países de origen. Por ejemplo, los últimos casos, en estos últimos 2 meses quizás, el mayor número de crecimiento de casos, tanto en China como en Taiwán, como en Hong Kong, son de gente que estaba en Estados Unidos, en Europa o en el resto del mundo y que han vuelto a la región porque la epidemia llegó a esos lugares y ellos tenían mucha duda de la capacidad del sistema médico en esos lugares y de cierta forma quizás creyeron en la versión oficial de China de que las cosas están en control dentro del país. Entonces mucha gente volvió a China y, por ejemplo, hace bastante tiempo, un grupo de gente que estaba en Italia volvió de Italia a China y trajo como 20 o 30 casos del coronavirus importados de Italia a China, a la provincia de Zhejiang. Una cosa de locos. O sea, esto no se va a terminar porque se acabó en China. O como lo dice el gobierno de China, que se acabó en China. Esto va a seguir, ese es el problema. Y esto se originó en Asia y ahora estamos donde estamos. Te cuento una anécdota. Hace un par de meses, te juro que esto era en febrero casi, estábamos hablando con algunos periodistas acá basados en China, basados en Hong Kong, hablando del problema de que no tenemos que reportar de China. Es solo coronavirus, coronavirus. Y en las editoriales allá en Europa, en Estados Unidos, la gente estaba preguntando, ¿me puedes contar otra historia? Porque estamos hartos de esto. En febrero. Y esto estaba llegando a las fronteras de donde están estos medios. En ese momento la gente ya estaba harta de escuchar tanto coronavirus. Y ahora, ¿qué nos toca a nosotros acá en Asia? No tenemos otra cosa de qué hablar. Todo está relacionado con el virus, todo está relacionado con la epidemia. Creo que es Va un a buen ser momento para el resto del mundo. Pablo, va a ser así Decime. por mucho tiempo. Va a ser así por mucho tiempo, digo. Sí, Eh, sí, sí. Así que creo Hablaremos que en es un buen código momento. coronavirus. Sí, es un buen momento para que nos planteemos desde cualquier punto de vista político, ideología, tenemos que empezar a repensar o qué sé yo, a dudar de qué es lo que quiere decir globalización, mundialización o cuál es el nuevo modelo de interacción entre el mundo. Es imposible a estas alturas del siglo XXI cortar los contactos entre diferentes regiones del mundo, pero ¿cómo van a desarrollarse estos contactos o cómo queramos que el futuro sea más sano, más saludable y más seguro para toda la humanidad? Eso es una gran pregunta. No sé cómo responderla, pero quizás es buen momento empezar a hacer las preguntas ahora. Tal cual, Pablo, son grandes desafíos que vienen por delante, o el replanteo de todo lo que conocimos hasta el diciembre del 2019, que ese es un mundo que desapareció, y ahora Sí, estamos en este nuevo mundo que es el mundo era COVID por ahora, después veamos qué nombre se le pone a esto nuevo que sí, estamos viviendo. Están quienes quieren volver a la normalidad tal vez nunca vuelva a ser tan normal o tan anormal como en ese momento, tendremos que vivir con el barbijo compulsivamente, pienso yo, por mucho tiempo, en tanto que lo consideremos mejor para nosotros y nuestra familia. Y nos iremos deshaciendo de ese elemento en cuanto volvamos a confiar en el oxígeno, en el otro y en las ideas, porque ahora estamos un poco confundidos en sí. cuarentena y también con mucha información contradictoria, muchos fake news y la idea de que se vende el apocalipsis también atrás de todo esto y que se vende una lectura negativa que tiene buen impacto porque atrae muchísimo, ¿no? Como el, Sí, te digo, desde ya yo la como profesional, maldición, la maldición o la revancha del tiempo y de la sí, naturaleza que nos ponen a... sí, la revancha de la madre naturaleza. No, pero yo como profesional de los medios de hace décadas, yo soy un tipo muy cínico y no muy optimista, desde ya te lo digo, pero a ver, seamos un poco más mesurados y veamos lo que está pasando y veamos que hay ejemplos en este mundo. Por ejemplo, Taiwán, en cuanto a los barbijos, ha superado la carencia inicial, se planteó la producción a nivel nacional a no depender de la importación china y ahora hay surplus. Ahora Taiwán puede donarle al resto del mundo. Tiene un surplus inmenso de barbijos y se puede abastecer
puede abastecer a más del doble de la población de Taiwán en un día de producción. Y eso en 2 meses de tiempo. O sea que yo creo que, a ver, veamos con mesura lo que pasa en diferentes partes del mundo, tomemos ejemplos de diferentes partes del mundo y saliendo de eso, lo rescatable de diferentes modelos de control y de medidas médicas, etcétera, incluso económicas. Ese va a ser el siguiente paso. O sea, para eso creo que estamos nosotros acá tratando de dilucidar las posibilidades en este nuevo mundo, acá en Asia América, y hablando de las experiencias y de intercambiar estas experiencias e ideas y tratar de salir de esto mucho más fuertes que antes. Yo creo justamente que esta charla tiene que ver con esta construcción cada vez más cerca que tiene que ver entre Asia y América. Con esto quiero Sí, hablar de Oriente y Occidente, porque nos damos cuenta con este fenómeno que, como vos decías en el inicio de esta charla, lo que pasa en Asia repercute en Argentina, en Buenos sí, Aires, como si fuese una provincia de China. En este contexto, por ejemplo, de una epidemia, es tal cual como si fuésemos parte del problema. Tenemos que ver quién nos salva, si el modelo chino, si el modelo de Europa, el modelo de Italia. El modelo de Italia, por supuesto que no es un modelo para seguir, pero vemos que Estados Unidos sí. también fue muy dubitativo para empezar a trabajar, y en Argentina tenemos el modelo propio, pero también tiene sus errores, plantea ciertos desaciertos y ciertos maltratos en algunos sentidos. Eh, es para charlar largo y tendido, Pablo, Sí, pero sí, bueno, sí. Pablo, escúchame, por hoy tenemos que terminar porque el tema da para mucho, pero en los próximos días vamos a empezar a hablar otra vez Seguimos. Sí. de este tema y de otros más que hemos dejado también para seguir desarrollando. Pablo, Perfecto, me muchísimas parece muy bien. gracias y estamos al habla. Gracias a vos. Muchos, bueno, a la audiencia en general, a todo el mundo, cuídense, lávense las manos, protéjanse, estemos todos saludables y salgamos de esto lentamente, pero con paso seguro. Bueno, Pablo, así es. Saludos para todos y a cuidarse mucho. Chau, Hasta chau. la próxima. Hasta la próxima.